No somos ricos por los bienes que poseemos, somos ricos por lo que damos. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para Volver a Vivir. Les saluda Oscar Plata y en esta semana seguimos con nuestra serie de miércoles y viernes titulada Honrando a Dios con mis bienes. Y hoy compartiremos el cuarto y último tema de esta serie, Dele a Dios lo mejor. Creaste con un propósito. Dele a Dios lo mejor es el cuarto tema de esta serie, Honrando a Dios con mis bienes. Hemos tratado tres temas: ponga a Dios primero, es mejor dar a la iglesia o a los pobres, y el tercer tema, maneje su dinero para la gloria de Dios. Temas que usted puede escuchar en cualquier horario en nuestro canal en YouTube. Usted nos puede encontrar escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, y allí encontrará una gran variedad de temas y de los programas que hemos compartido en este espacio. Y hoy, como último tema, como lo mencionábamos anteriormente, vamos a tratar una verdad bíblica: dele a Dios lo mejor. Como de costumbre, está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la Comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Y también nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar, y muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en este espacio. Y pues para entrar de una vez en materia, Oscar, el tema del día de hoy se titula Dele a Dios lo mejor. ¿Por qué traer este tema a Vidas con Propósito? Bueno, interesante su pregunta, Beatriz. ¿Cuál es la razón de este tema? Pues ya que en la iglesia moderna son muchísimos los cristianos que le están dando a Dios lo que les sobra. Le están dando al Señor ofrendas, digámoslo así, de tercera o de segunda categoría, que desde luego en nada honran a Dios. Son muchos cristianos que inconscientemente no se preocupan por apartar para Dios una ofrenda digna de su grandeza y también de la majestad de Dios. Dice en el libro de Números capítulo 18, versículo 29, de todos los dones que reciban, reservarán para mí una contribución y me consagrarán lo mejor. Miren lo interesante que dice acá el libro de Números que escribió Moisés. De todos los dones que reciban, reservarán para mí una contribución y me consagrarán lo mejor. Bueno, este versículo que usted acaba de leer, Oscar, ¿qué nos enseña? Según Números 18, 19. Bueno, lo anterior nos muestra que a Dios se le da lo mejor, o mejor no se le da nada. Esto es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Y voy a dejar que esa pregunta que usted hace nos la responda el pastor Ángelo. Pastor Ángelo, muy buenos días. Bienvenidos a Vidas con Propósito nuevamente. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes. Qué bonito poder trabajar un tema como estos, el de darle a Dios lo mejor. A mí realmente me preocupa, como lo estábamos comentando ahorita en la introducción, que tristemente pues hay gente que no entiende la importancia de darle lo mejor al Señor. Yo entiendo que hay muchas sospechas, muchas suspicacias sobre este tema del dar a Dios, pero no por eso deja de ser un consejo bíblico. Digamos que tan excelso es Dios, tan excelso es el Señor, que Él no dejó a la iniciativa de su pueblo Israel para que le ofrendaran. Más bien, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Él mismo reguló y reglamentó lo que se le había de ofrendar, y digamos que Él fue enfático en decirles a los israelitas que a Él se le debía dar lo mejor. Y como los encargados de guiar al pueblo, en este caso eran los sacerdotes y los levitas, entonces el Señor los puso como ejemplo a ellos. Por eso el versículo que usted compartía, Oscar, de Números 18, 29. Aquí Moisés está hablando en representación del Señor, y Dios entonces les dice a través de su siervo Moisés lo siguiente: de todos los dones que reciban, porque pues los sacerdotes y levitas se sostenían de lo que daban el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces el Señor les dice: de todos los dones que ustedes reciban, o sea, de todas esas contribuciones, de todas esas ofrendas, de todos esos diezmos,
reservarán para mí una contribución y me consagrarán lo mejor. Eso fue orden expresa de Dios. Bueno, Pastor Ángelo, buenos días, y quisiera preguntarle, ¿un tema como esto no podría causar sospechas y suspicacias? Desde luego que sí, Betty, como lo acaba de mencionar, una enseñanza como esta pues podría causar eso que usted está diciendo, suspicacias, ¿no? Como que sospechas, inclusive eso podrían estar pensando algunos oyentes, sobre todo por todo lo que ha venido pasando en los últimos meses, años en Colombia, en cuanto a la manipulación que a veces se suele ver en los púlpitos o en la televisión, en internet, y también el enriquecimiento que han hecho grupos sectarios valiéndose de la fe ciega de gente que no conoce lo que dice la Biblia con respecto al dar, con respecto a las ofrendas. Pero esto pues en ningún momento deslegitima que aquellos que han conocido al Dios de la Biblia lo debamos honrar con nuestras finanzas. El Señor quiere que nosotros lo hagamos. Desde la razón y la lógica humana podríamos preguntarnos, ¿por qué si el Señor es dueño de todo y no necesita nada de los hombres, por qué ordenó en la Biblia que su pueblo le diera ofrendas? Bueno, es interesante que Dios pues haya establecido eso, ¿no? Que nosotros le demos ofrendas, como usted lo dice, Oscar. De seguro pues Dios, al ser el Todopoderoso, pues Él podría utilizar cualquier otro medio para que la obra evangelizadora se extendiera a través de la iglesia, pero Él no lo hizo. ¿Por qué Él hizo el hecho de que nosotros le demos ofrendas? Yo creo que la respuesta es esta, porque el dinero, Oscar, es como ninguna otra cosa, la atracción que intenta destronar a Dios de nuestro corazón. Pues con el dinero podemos adquirir muchas cosas, muchos placeres. El dinero compite con Dios, ¿no? Muchos bienes, sí. Nos da una falsa seguridad de nuestra vida, de nuestro futuro. Y por eso fue que Jesús dijo, Él dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Vea que Jesús no dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a Satanás, ¿no? Por ejemplo, uno no encuentra eso en la Biblia. Él dijo, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Es decir, si nosotros amamos al dinero, ya no nos queda más amor por Dios. Esta es la razón por la cual en todo nosotros debemos darle a Dios lo mejor, y eso incluye nuestro dinero. Lo que alguien decía, lo que no se es capaz de dar, en realidad no se posee, uno es poseído por ello. ¿Qué es dar a Dios lo mejor? ¿No es un concepto un poco ambiguo, pastor? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que es ambiguo, y por eso entonces hay que hacer una aclaración. Lo mejor mío, o sea, lo mejor de Ángelo Becerra no es lo mejor del oyente que nos está escuchando en esta mañana. Lo mejor mío no es lo mejor suyo, lo mejor de Ángelo no es lo mejor de Oscar, ni lo mejor de Beatriz, ¿cierto? Cada quien tiene y sabe qué es lo mejor que puede darle a Dios y que le puede dedicar al Señor, y el Señor, vea, espera que nosotros se lo demos. Y permítame explico esto con un ejemplo de contraste. David, el hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, pues entendió muy bien que a Dios le daba lo mejor y no le dio entonces algo menos que eso. Él lo comprendió. David de sus riquezas le dio al Señor lo mejor. Pero vea el contraste, la viuda que nos relata el Evangelio de Lucas también entendió este principio. ¿Y qué le dio al Señor? Le dio al Señor lo mejor, pero lo mejor de ella eran 2 moneditas, ¿no? Impresionante. Entonces, ya sea que tengamos riqueza, ya sea que tengamos pobreza, a Dios siempre debemos darle lo mejor. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Estimado oyente, ¿cómo darle a Dios lo mejor? Con el acróstico nuevamente, otro acróstico que nos trae el pastor Ángelo de la palabra mejor. Él nos va a compartir hoy, el próximo viernes, 5 principios para darle a Dios lo mejor. Así que si usted, querido oyente, toma nota, aliste su lapicero, su lápiz y su papel, para que tome apunte de este interesante tema. Empecemos, pastor Ángelo, con la letra M, ya que vamos a tratar la palabra, el acróstico mejor, para darle a Dios lo mejor. ¿Cómo darle a Dios lo mejor con la letra M? Bueno, me gustan los acrósticos porque nos ayudan a generar mayor recordación. Entonces, con la M, magnifique a Dios con su ofrenda. Y permítame, voy a leer primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 12 al 13, dice así: de ti proceden la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo,
en tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Yo aquí tengo subrayados todos esos pronombres aquí en mi celular de este versículo. Y vea todos los pronombres que hablan de Dios, no tú, porque tuyo es, ¿sí? Y a mí me encanta una frase que leí hace muchos años en el libro Una vida con propósito del pastor Rick Warren. Y es la primera frase que aparece en el primer capítulo. La frase dice, no se trata de ti. Bonita esa frase, no se trata de ti, se trata de Dios, lo que continúa. Yo creo que esta es quizás la mejor frase de todo el libro. Nada en la vida se trata de nosotros, todo se trata del Señor. Al menos si nosotros lo que queremos es vivir una vida que agrade al Señor. Esta verdad entonces aplica también a las ofrendas. Y aquí es donde quizás han tenido el gran descalabro algunas iglesias, algunos predicadores. Tristemente hay que reconocerlo, los pastores y los líderes de las iglesias han enseñado muy mal el principio sobre el dar, el principio sobre las ofrendas. En lugar de enseñar el principio teocéntrico, o sea que la ofrenda gira en torno ¿a quién? Al Señor, a Dios. A Dios mismo. Entonces ellos enseñan es el principio antropocéntrico, el principio egoísta, hedonista, que gira en torno es al hombre. O sea, los encargados de orientar al pueblo de Dios le enseñaron muy mal sobre el objeto de la ofrenda. Y por si alguien pues no lo ha entendido, la razón de la ofrenda no es el hombre. Saquémonos eso de la cabeza para arrancar bien. La razón de la ofrenda es el Señor. La razón del dar es Dios mismo, su grandeza, su majestad. Y así debemos transmitirlo al pueblo de Dios. Bueno, pastor, ¿y cómo lo hizo David? ¿Cómo el rey David magnificó a Dios con su ofrenda? Yo puedo ver claramente que en la dedicación que David hace de la ofrenda para el futuro templo que se va a construir y que entre otras cosas él no lo va a construir sino lo va a construir su hijo Salomón, él le está enseñando a toda la congregación de Israel, a todo el pueblo, que el propósito de la ofrenda es magnificar a Dios. Por lo tanto, si una ofrenda no busca magnificar a Dios, no podríamos calificar a tal ofrenda como lo mejor para Dios. ¿Qué es magnificar? ¿Y qué significa esto con respecto al acto de ofrendar a Dios? Bueno, gracias ahí por recordarme que no le contesté la pregunta anterior. Entonces vamos a definir esa palabra. El diccionario dice magnificar así: engrandecer, alabar, ensalzar. Esto quiere decir que la ofrenda busca es engrandecer, alabar y ensalzar ¿a quién? A Dios. Al Señor, a ninguna otra persona, a Dios, ¿cierto? Nunca al hombre. ¿Qué fue lo que hizo David en los versículos que nosotros leímos anteriormente? Él está magnificando a Dios. Vea, nada en su dedicatoria a la ofrenda busca su propia exaltación. Él no dice, porque yo sí, porque yo te he hecho esto por ti. No. Él está exaltando al Señor. Él no busca su propia exaltación. Todas sus palabras buscan magnificar, engrandecer, exaltar al único que lo merece, ¿no? Al Señor. Por eso es que cuando damos debemos hacerlo anónimamente, porque eso le robaría a Dios la gloria. Bueno, y hay entonces, ya que usted comenta la palabra anónimamente, ese anónimamente es mi actitud, ¿no? Es lo que yo debo hacer. Porque recordemos que las iglesias pues manejan el tema de los sobres, donde el donante debe registrar su nombre, su cédula, para efectos contables y para transparencia ante los entes reguladores. Si tuviese que demostrar quién donó esto, pues ahí hay una cédula, una identificación. El anónimamente es no buscar que el de al lado, no buscar que el pastor, no buscar que el líder o que otros me reconozcan de que yo sí soy generoso, de que yo sí soy, mejor dicho. No, ahí es donde aplica el anónimamente. No buscar mi reconocimiento. No buscar el reconocimiento, no buscar mi alabanza. ¿Qué verdades debemos tener en cuenta para dar una ofrenda que en realidad magnifique el nombre de Dios? Algunas verdades que nosotros debemos tener en cuenta si lo que queremos de verdad es eso que usted dice, Oscar, magnificar a Dios con mi ofrenda, es este. Mi enfoque entonces debe estar en Dios. Otra verdad es, aunque sé que voy a recibir, pues Dios lo ha prometido, esa no debe ser mi intención. Efectivamente, Dios bendice al que da con alegría, pero esa no debe ser mi intención. Otra verdad es que mi ofrenda debe ser una expresión de gratitud por lo mucho que Dios me ha dado, no un trueque para recibir algún beneficio. Y otra verdad,
Al ofrendar debo pensar lo complacido que se sentirá Dios al ver cómo mi corazón está comprometido con Él, aún en mis finanzas. Pastor, ¿qué pasa cuando no entendemos bien el concepto de que nuestras ofrendas debemos magnificar a Dios? Algunos, pues como usted dice, Beatriz, quizás no lo han entendido, esto del magnificar a Dios con sus ofrendas, pues tienen en su mente el concepto del catolicismo romano sobre dar limosna, ¿no? Y efectivamente, entonces lo que le están dando al Señor son limosnas, ¿cierto? Cuando nosotros no entendemos, para responderle su pregunta, que con nuestras ofrendas debemos magnificar el nombre de Dios, inmediatamente damos cualquier clase y cualquier tipo de ofrenda, lo que caiga, como sea, si podemos, sí, ahí lo que sobre, ofrendas defectuosas, vea, en las iglesias dan hasta billetes falsos, sí, billetes rotos, o sea, cosas que pues, yo no pienso que eso agraden al Señor. Obviamente el Señor pues no está de acuerdo con ese tipo de ofrendas. Vea lo que dice Malaquías 1 del 10 al 11. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué el Señor está tan enojado aquí en Malaquías? Por el tipo y la clase de ofrendas que la gente le estaba llevando al Señor, animales ciegos, animales tuertos, cojos, mutilados, y eso era lo que le estaban presentando al Señor. Por eso el Señor dice, yo quisiera que se cerrara el templo, porque ustedes no me están honrando con sus ofrendas. Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM de Radio Primavera y también por internet a través de radioprimavera.com. Hoy el tema, dele a Dios lo mejor. Y estamos armando el acróstico de la palabra mejor para aprender los 5 principios para darle lo mejor a Dios. Con la M, hemos visto magnifique a Dios con sus ofrendas. Pastor Ángelo, vamos ahora con la E. ¿Cuál es el segundo principio para darle lo mejor al Señor por medio de nuestras ofrendas? Con la E, esfuércese por ofrendar. Dice primer libro de Crónicas, que es el pasaje que estamos estudiando, 29 versículos 3 y 4, primera de Crónicas 29, 3, 4, dice: además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios entrego para su templo todo el oro y la plata que poseo, 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata finísima para recubrir las paredes de los edificios. ¿Quiere saber, estimado oyente, cuánto usted ama a Dios? Observe el esfuerzo con que le está dando las ofrendas al Señor. David dijo: por amor al templo de mi Dios. El principio que yo puedo extraer de este pasaje es este: la mejor ofrenda es dada por amor, y el amor es medido por el esfuerzo. Este principio pues hace que la ofrenda sea en el marco como de una relación personal, porque lo que está mediando es el amor, puesto que yo no le estoy dando ofrendas a cosas impersonales como el sol, como la luna, la energía, sino a un Dios personal. Es que tal ofrenda debe ser dada con un amor sacrificial. Si yo doy una gran cantidad, pero si tal cantidad no es dada con esfuerzo, en últimas, pues no es que esté demostrando mucho amor por el Señor. Pastor, ¿por qué dice que David dio una ofrenda a Dios con esfuerzo? Mire, Beatriz, la ofrenda que dio el rey David para Dios fue producto de sus muchas batallas, reales batallas. Así que nosotros podríamos decir que las ofrendas, literalmente, las ofrendas de David, fueron a riesgo de su propia vida. Lo que David le ofrendó al Señor, vean, ni se lo regalaron, tampoco lo consiguió a la vuelta de la esquina, no fue una herencia que le dejó su padre Isaí. Lo que David le ofrenda al Señor, fue lo que con tanto esfuerzo consiguió. La pregunta que deberíamos hacernos nosotros es: ¿para qué trabajamos tanto? ¿Cuál es nuestra motivación cada día al esforzarnos? Al menos pues por este texto nosotros nos damos cuenta que el propósito de David al hacer cualquier cosa era dar una ofrenda sacrificial al Señor. Así que, estimado oyente, cada vez que usted se esfuerza, que desgasta su vida trabajando honestamente, que sale cansado de su trabajo y de ello usted aparta una ofrenda a Dios, déjeme decirle que esa ofrenda es lo mejor que usted le puede dar al Señor. Solo debemos asegurarnos de que al esforzarnos en el trabajo, nuestro pensamiento pues esté enfocado en el Señor. Digamos, por ejemplo, o pensemos: estoy trabajando duro porque quiero darle lo mejor a mi Señor. No importa cuánto sea, esa ofrenda vale oro delante de Dios.
Esta es una historia con propósito. Querido oyente, queremos compartir una historia que Óscar Plata nos la va a redactar. Queremos que esté muy atento, es un poco extensa, pero bastante interesante, que nos va a dejar enseñanza. Bueno, esa historia se titula La familia rica de nuestra iglesia. Dice así esta hermosa historia. Nunca me olvidaré de la Pascua de 1946. Yo tenía 14 años, mi hermana pequeña Osi 12 y mi hermana mayor Darlene 16. Vivíamos en la casa con nuestra madre y nosotros los cuatro sabíamos que íbamos a prescindir de muchas cosas. Mi padre había muerto hacía 5 años atrás, dejando a mi madre con 7 hijos y no había dinero para que fuéramos todos a la escuela. En el año 46 mis 2 hermanos mayores se casaron y mis 2 hermanos se habían ido de casa. Un día antes de la Pascua, el pastor de nuestra iglesia anunció que se recogería una ofrenda especial de Pascua para ayudar a una familia pobre. Nos pidió a todos ayudar y dar con sacrificio. Cuando llegamos a casa, entonces hablamos acerca de lo que podíamos hacer. Decidimos comprar 50 libras de papas y vivir de ellas durante un mes. Esto nos permitió ahorrar $20 de nuestro presupuesto para comestibles y darlo para la ofrenda. Entonces decidimos que si manteníamos apagadas nuestras luces eléctricas tanto como fuera posible y no escuchar la radio, podíamos ahorrar dinero en la factura eléctrica de ese mes. Darlene consiguió empleo en algunas casas haciendo algunos trabajos de limpieza y juntos cuidamos cuantos niños nos fue posible. Por 15 centavos de dólar podíamos comprar lazos de algodón suficientes para hacer 3 agarraderas para las ollas y venderlas por $1. Obtuvimos $20 de las agarraderas de ganancia. Este mes fue uno de los mejores de nuestras vidas. Todos los días contábamos el dinero para ver cuánto habíamos ahorrado. Por la noche nos sentábamos en la oscuridad y hablábamos de cómo la familia pobre iba a gozar con el dinero que la iglesia les daría. Teníamos alrededor de 80 personas en la iglesia, así que pensé que cualquier cantidad de dinero que diéramos, sin duda la ofrenda sería 20 veces esa cantidad. Después de todo, los domingos el pastor recordaba a todos ahorrar para la ofrenda sacrificial. Cada domingo nos lo recordaba. El día antes de la Pascua, Otzi y yo fuimos a la tienda y el gerente nos dio 3 billetes de 20 y yo un billete de $10 por todo nuestro dinero suelto, por todas las moneditas. Corrimos todo el camino a casa para mostrarle a mamá y a Darlene lo que habíamos obtenido. Nunca antes habíamos tenido tanto dinero. Esa noche estábamos tan emocionados que apenas podíamos dormir. No nos importaba que no tuviéramos ropa nueva para la Pascua. Teníamos $70 para la ofrenda sacrificial. Casi no podíamos esperar para llegar a la iglesia. El domingo por la mañana llovía copiosamente. No teníamos un paraguas y la iglesia estaba a más de 1 kilómetro de nuestra casa, pero no parecía importarnos la mojada que nos dimos. Darlene tenía cartón en sus zapatos para cubrir los agujeros que tenía. El cartón se deshizo y sus pies se mojaron. Sin embargo, nos sentamos en la iglesia con orgullo. Había oído que algunos adolescentes hablaban de los vestidos viejos de las chicas SB. Lo vi con sus ropas nuevas, pero me sentía yo rico. Cuando la ofrenda sacrificial fue recogida, estábamos sentados en la segunda fila de la parte delantera. Mamá puso el billete de 10 y cada uno de nosotros, las niñas y yo, pusimos cada uno un billete de $20. A medida que caminábamos a casa después de la iglesia, cantábamos todo el camino. En el almuerzo mamá tenía una sorpresa para nosotros. Había comprado una docena de huevos y los había hervido y decorado con papas fritas como huevos de Pascua. A última hora de la tarde, el pastor, llegó en su coche. Mamá fue a la puerta, habló con él por un momento y luego volvió con su sobre en la mano. Le preguntamos qué era, pero ella no dijo ni una palabra. Ella abrió el sobre y cayó del sobre un montón de dinero.
había 3 billetes de $20, un billete de 10 y 17 billetes de $1. Mamá puso el dinero en el sobre, no hablamos, nos sentamos y nos quedamos mirando el suelo. Habíamos pasado de sentirnos como millonarios a sentirnos como miserable basura. Nosotros los niños teníamos una vida tan feliz que sentíamos lástima por cualquier persona que no tenía mamá, y una casa llena de hermanos y hermanas y otros niños que los visitaran constantemente. Pensábamos que era divertido compartir los cubiertos y ver a quién le tocaba el tenedor o la cuchara en la noche. Teníamos 2 cuchillos que nos turnábamos para cualquiera que lo necesitara. Sabíamos que no teníamos un montón de cosas que la gente tenía, pero yo nunca había pensado que éramos pobres. Ese día de Pascua me enteré de lo que éramos. Si el pastor nos había traído el dinero para la familia pobre, era que debíamos ser pobres. No me gustaba realmente ser pobre. Miré mi vestido y mis zapatos gastados y me sentí tan avergonzado que no quería volver a la iglesia. Todo el mundo allí probablemente ya sabía que éramos pobres. Pensé en la escuela. Yo estaba en el 9º grado y en la parte superior de mi clase había más de 100 estudiantes. Me pregunté si los niños en la escuela sabían que éramos pobres. Decidí que podía dejar la escuela ya que había terminado 8º grado. Eso era lo que la ley de aquel tiempo requería como mínimo. Nos sentamos en silencio durante un buen rato. A continuación se hizo de noche y nos fuimos a la cama. Durante la semana las chicas fueron a la escuela y volvieron a casa. Nadie hablaba mucho. Por último, el sábado mamá nos preguntó qué queríamos hacer con el dinero. ¿Qué hacía la gente pobre con el dinero? No lo sabía. Nunca había sabido que éramos pobres. No queríamos ir a la iglesia el domingo, pero mamá dijo que teníamos que hacerlo, aunque era un día soleado. No hablamos en el camino. Mi mamá empezó a cantar, pero nadie se unió y ella cantó solamente un verso. En la iglesia teníamos un orador misionero, estaba invitado. Habló de cómo las iglesias de África hacían edificios de ladrillos secados al sol, pero necesitaban dinero para comprar los techos. Dijo que $100 eran suficientes para un techo de una iglesia. Nuestro ministro dijo: ¿no podemos hacer un sacrificio para ayudar a esta pobre gente? Nos miramos al uno al otro y sonreímos por primera vez en una semana. Mamá buscó en su bolso y sacó el sobre. Se la pasó a Darlene. Darlene me lo dio a mí y yo se lo entregué a Ozzy. Ozzy lo puso en la ofrenda. Cuando la ofrenda se contó, el ministro anunció que era un poco más de $100. El misionero estaba muy emocionado. No esperaba una ofrenda tan grande de nuestra pequeña iglesia. Él dijo a nuestro pastor: usted debe tener alguna gente rica en esta iglesia. De repente nos llamó la atención. Habíamos dado nosotros $87 de los poco más de 100. Éramos la familia rica de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si el misionero no lo hubiera dicho? Desde ese día yo nunca me he sentido pobre otra vez. Siempre he recordado lo rico que soy porque tengo a Jesús. Conocer la palabra de Dios a profundidad significa vida nueva y esperanza. Acompáñanos cada miércoles y viernes a las 7 de la mañana en nuestro programa Vidas con Propósito, para volver a vivir.